Los barcos fantasma que navegan sin tripulación son una de esas historias que despiertan la imaginación y nos llevan a explorar los misterios ocultos del océano. ¿Alguna vez te has preguntado qué historias se esconden tras esas embarcaciones solitarias, vagando sin rumbo, como espectros en las olas? Lo que te contaré a continuación te llenará de asombro y quizás hasta de inquietud. ¿Te atreves a sumergirte en este intrigante mundo donde los barcos surcan las aguas, pero sus tripulaciones parecen haber desaparecido? Si es así, sigue con nosotros. Desde tiempos inmemoriales, los mares han sido un escenario de leyendas y mitos. Entre ellos, los barcos fantasma han capturado la atención tanto de científicos como de entusiastas de lo sobrenatural. Estos buques, que no llevan a nadie a bordo, han sido avistados en diferentes lugares del mundo, dejando un rastro de preguntas en su estela. ¿Son simplemente embarcaciones abandonadas, o hay algo más inquietante en su presencia? Necesitamos analizar no solo los hechos, sino también la sensación que provocan en quienes los ven o escuchan sobre ellos. Ahora, hablemos de lo que realmente atrae a la gente hacia estas historias. Imagina un vasto océano, donde la sola idea de estar a la deriva puede ser aterradora. Los barcos, que deberían estar llenos de vida, de risas y de actividades, están desprovistos de todo eso. Esta imagen evoca una sensación de pérdida, de misterio. Tal vez incluso de peligro. ¿Qué sucedió con aquellos que una vez navegaran en esas aguas? Una de las historias más fascinantes que circulan sobre barcos fantasma es la de la famosa embarcación estadounidense llamada USS Cyclops. Este barco, un enorme carguero de la Marina de los Estados Unidos, zarpó en marzo de 1918 con más de 300 hombres a bordo. Sin embargo, nunca llegó a su destino en Baltimore. En medio de las aguas del Triángulo de las Bermudas, el Cyclops desapareció sin dejar huella, y lo que es más inquietante, su tripulación y carga se desvanecieron como si nunca hubieran existido. ¿Cómo es posible que un barco tan grande y una tripulación tan numerosa simplemente se esfumaran? La historia del USS Cyclops es solo un gato en el sombrero de un mago lleno de ilusiones. Muchos barcos han desaparecido en circunstancias similares, alimentando la fascinación por lo desconocido. Pero no se trata solo de desapariciones. Existen barcos que han sido encontrados a la deriva, sin tripulación, en condiciones sorprendentes. El Golof, un barco pesquero noruego, fue avistado en 2008 en la costa de Irlanda, completamente vacío, aunque había signos de que alguien había estado a bordo. Sin embargo, nadie supo explicar cómo llegó allí. ¿Qué le habrá ocurrido a sus ocupantes? Este tipo de relatos resuena en nuestro interior porque todos sentimos la necesidad de respuestas. Tal vez queremos creer que hay un significado detrás de cada desaparición, un misterio que aún no hemos desentrañado. Y no olvidemos que además de las aventuras, también están las tragedias. Como olvidar el Mary Celeste, otro barco emblemático que fue encontrado en 1872 en el Atlántico, con toda su carga y provisiones intactas, pero sin rastro alguno de su tripulación. Este hallazgo se convirtió en uno de los grandes enigmas de la historia marítima. ¿Cómo desaparecieron todas esas personas? Pero, ¿qué hay de la ciencia detrás de estas historias? A menudo, la fantasía y la realidad se entrelazan, creando un hilo de curiosidad que es difícil de ignorar. ¿Podría haber explicaciones más racionales detrás de estas desapariciones y encuentros misteriosos? Algunos científicos apuntan a factores naturales como tormentas inesperadas, enfermedades o incluso problemas psicológicos entre la tripulación que podrían haber llevado a abandonar el barco. Por ejemplo, el caso del Cyclops, algunos sugieren que pudo haber naufragado debido a una tormenta o falla estructural, pero aún así, el hecho de que no haya restos es más que un desafío para la lógica. Adentrándonos en esta cuestión, encontramos que muchas de estas historias comparten un patrón común, circunstancias extrañas y un ambiente hostil que pueden transformar un simple viaje en uno mortal. Pero, además, hay un factor que no podemos obviar. La psicología del marinero es también un aspecto esencial. La vida en el mar puede ser extremadamente solitaria y desgastante, lo que puede llevar a situaciones extremas. ¿Te imaginas estar en un barco en medio de la nada, bajo la presión constante de tormentas y la falta de tierra a la vista? El estrés y la desesperación pueden llevar a decisiones fatales.
Y mientras navegamos por estas aguas misteriosas, no podemos evitar notar el impacto que ha tenido la literatura y el cine en nuestra percepción de estos barcos fantasma. Desde las clásicas novelas de aventuras hasta las películas de terror, estas historias han sido dramatizadas de innumerables maneras. Pero, ¿cuánto de eso es real, y cuánto es producto de la imaginación? ¿Qué hay de la realidad detrás de la leyenda? Para añadir más leña al fuego de la curiosidad, hablemos de un concepto interesante, el fenómeno de la caza de barcos fantasmas. En muchas ocasiones, los propios navegantes han avistado embarcaciones que parecen ser fantasmas, pero que en realidad son barcos perdidos o abandonados. Un ejemplo famoso es el Flying Dutchman, una leyenda que ha perdurado a través de las generaciones, sobre un barco condenado a navegar por la eternidad, sin un puerto al que regresar. La historia ha sido interpretada y reinterpretada, pero igual nos cuestiona sobre los límites entre la realidad y la ficción. No obstante, podemos encontrar más pruebas tangibles de barcos abandonados que continúan navegando sin rumbo. En 2015, un barco pesquero japonés fue conocido por haber sido arrastrado por el tsunami que golpeó el país en 2011. Se encontraron restos del barco en las costas de América del Norte, a miles de kilómetros de distancia, demostrando que algunas embarcaciones están destinadas a enfrentar destinos imprevistos. ¿Podrían ser estas situaciones igualmente susceptibles a la confusión y a la mitología como lo han sido los barcos fantasmas tradicionales? Mientras muchas de estas historias pueden tener explicaciones lógicas, aún generan una profunda intriga. Sin embargo, no todos los barcos fantasmas han sido encontrados o analizados, muchos continúan siendo un misterio, flotando en la vasta extensión del océano. Esta mezcla de lo conocido y lo desconocido deja la puerta abierta a nuestra imaginación. En este punto, podrías estar preguntándote, ¿qué sucede realmente cuando un barco se pierde en el océano? Las preguntas sobre los barcos fantasma van más allá de simplemente dónde están o a dónde van. Nos empujan a preguntarnos sobre la fragilidad de la vida, sobre las historias humanas detrás de cada embarcación. ¿Qué sacrificios hicieron esos marineros? ¿Cómo era su vida antes de esa travesía? Es fácil olvidar que detrás de cada barco hay un grupo de personas con sueños, esperanzas y temores. Las historias de los barcos fantasma también son, en última instancia, historias humanas, historias de personas atrapadas en la inmensidad del océano y en el tiempo. En momentos de reflexión profunda, es así como se introduce una nueva dimensión a esta narrativa. La idea de que estos barcos vagabundos representen no solo los temores de la vida en el mar, sino también nuestra lucha constante por ser escuchados, por ser recordados. ¿Qué te parece? A menudo, los barcos fantasma evocan una profunda conexión con nuestras propias incertidumbres. La próxima vez que pienses en estos veleros solitarios, recuerda que son más que meros espectros, son recordatorios de aquellos que navegaron antes que nosotros, pérdidas que aún resuenan en el eco del océano. En el transcurso de nuestra exploración, nos damos cuenta de que el misterio de estos barcos va más allá de la búsqueda de respuestas. Nos instiga a preguntar sobre lo desconocido y a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Lo que se avecina en la siguiente parte de nuestro viaje está lleno de revelaciones que prometen desentrañar los secretos aún más oscuros de los barcos fantasma. ¿Estás listo para zambullirte en las profundidades del océano y desvelar los más escalofriantes secretos que se esconden tras estos barcos silenciosos y solitarios? La historia continúa, y te aseguro que lo que vendrá te dejará boquiabierto. Mantente atento mientras naveguemos juntos hacia lo desconocido. A medida que nos sumergimos en las profundidades de esta intriga marítima, una de las incógnitas más intrigantes que emerge es el destino de las embarcaciones que han sido encontradas sin sus tripulaciones. Estas historias no son solo relatos de un mar desolado, sino también terrenos fértiles para la especulación y el análisis. ¿Cómo llegaron a ese estado? ¿Qué fuerzas naturales o humanas pueden estar en juego? Ofrece un panorama rico en posibilidades. Tomemos como ejemplo el famoso caso del SS Ouran Medan, un barco mercante que, según se dice, se encontró a la deriva en el mar de Java en 1947. Los informes sobre su descubrimiento son escalofriantes, todos los miembros de la tripulación estaban muertos, con expresiones de terror en sus rostros. Sin embargo, lo más sorprendente es que el barco no presentó daños visibles ni rastros de peligro, lo que ha llevado a todo tipo de teorías, desde ataques de piratas hasta encuentros sobrenaturales.
Algunas versiones del relato incluso sugieren que el Ourán Medan podría haber estado transportando una carga de armas químicas, lo que podría explicar la repentina desaparición de su tripulación. Este tipo de narrativas nos hacen cuestionar no solo la naturaleza del miedo, sino también nuestra comprensión de lo que puede ocurrir en la vastedad del océano. ¿Hasta dónde puede llevarnos el horror en un momento de desesperación? ¿Es posible que el océano guarde secretos que nos son completamente ajenos? La historia de cada uno de estos barcos invita a la reflexión sobre la experiencia humana, lo que vemos, lo que sentimos, y lo que nos hace vulnerables. A medida que exploramos más, se hace evidente que la geografía de los océanos también juega un papel fundamental en estas leyendas. Existen lugares en el mar que han adquirido renombre por ser propensos a desapariciones misteriosas, como el Triángulo de las Bermudas o el Mar del Diablo en Japón. Estas regiones no solo se asocian con la desaparición de barcos, sino también con avistamientos de objetos voladores no identificados y fenómenos inexplicables. La posibilidad de que las fuerzas de la naturaleza o incluso fenómenos sobrenaturales estén en juego no solo enchufa la imaginación, sino que también nutre las inquietudes de quienes navegan en estas aguas. En este contexto, el estudio científico de la oceanografía y la meteorología se presenta como vital para desentrañar estos enigmas. Fenómenos naturales como los remolinos marinos, las corrientes subacuáticas y las tormentas repentinas pueden convertirse en amenazas mortales. Existen informes documentados sobre cómo algunas de estas condiciones han contribuido a la desaparición de barcos, lo que puede cambiar la forma en que percibimos estos misterios. La ciencia también proporciona herramientas para el análisis de las historias, permitiéndonos distinguir entre ficción y realidad. Pero los barcos fantasma van más allá de lo natural, representan también una mezcla compleja de creencias culturales y personales. La presencia de lo paranormal en estas narrativas a menudo refleja nuestro deseo de encontrar significado en lo inexplicable. ¿Por qué estas historias resuenan tanto con nosotros? Quizás porque, en el fondo, tememos lo desconocido. La idea de que aún hay cosas que no podemos comprender en nuestro mundo puede ser aterradora, pero también es intoxicante. Cada historia de un barco a la deriva encapsula la búsqueda humana de respuestas, y a menudo lo que encontramos es tanto un reflejo de nuestro propio ser como de los mares que nos rodean. Además, el simbolismo de los barcos está presente en muchas culturas como un vehículo de transición. Los barcos representan viajes, destinos y, a menudo, la travesía hacia el más allá. Las historias de las embarcaciones fantasma pueden interpretarse como un viaje hacia lo desconocido, ya sea la muerte, una vida después de la muerte, o simplemente una transición de un mundo a otro. Este simbolismo profundo resuena en varias obras literarias y cinematográficas, donde se convierten en metáforas de nuestra existencia humana. En el mundo del cine, el Flying Dutchman se ha convertido en un símbolo cultural potente, inspirando no solo películas, sino también obras de teatro y libros. La idea de un barco condenado a navegar eternamente ha tocado temas de castigo, redención y la lucha del ser humano por encontrar su lugar en el universo. Con cada nueva interpretación, el Flying Dutchman se entrelaza más con nuestras percepciones sobre la muerte y lo que puede haber más allá de la vida. Sin embargo, no todas las historias de barcos fantasmas son trágicas o aterradoras. Algunas son recordadas con cariño, como el relato del HMS Resolute, un barco británico que quedó a la deriva en el Ártico en 1854. Años después, fue encontrado por una embarcación estadounidense, que decidió devolverlo al Reino Unido. La resolución del HMS Resolute no solo se convirtió en un símbolo de amistad entre naciones, sino que su madera fue utilizada para hacer el Resolute Desk, el famoso escritorio del presidente de los Estados Unidos. Este relato subraya que, incluso en la tragedia del abandono, puede existir esperanza. Una vez más, la historia de cada embarcación nos ofrece no solo un vistazo a la vida de quienes las navegan, sino también un lente a través del cual podemos examinar nuestras propias experiencias. La vida humana, como una travesía en el océano, está llena de altibajos, de pérdidas y encuentros. Cada barco fantasma flota no solo en las aguas del mundo, sino también en las corrientes de nuestras emociones y recuerdos colectivos. A medida que la discusión avanza hacia el cierre de nuestro viaje, es importante considerar lo que este fenómeno de los barcos fantasma nos dice sobre nosotros mismos. La intriga que rodea a estas embarcaciones sin rumbo revela una parte de la psique humana que sigue buscando respuestas y significados.
Por cada barco que desaparece, hay historias que nos recuerdan que, a pesar de nuestros miedos, la vida es un viaje continuo, lleno de incógnitas y oportunidades para el descubrimiento. En definitiva, mientras navegamos este recorrido por mares de misterio y leyenda, la exploración de los barcos fantasma revela un océano de posibilidades. Nos enfrentamos no solo a los restos de historias no contadas, sino también a nuestros propios miedos, esperanzas y anhelos. La próxima vez que te encuentres reflexionando sobre un barco a la deriva, recuerda que mucho más que un simple eco de terror, estos barcos son historias que nos conectan con la experiencia humana en todas sus facetas. En conclusión, los barcos fantasma no son simplemente vestigios de un pasado olvidado, son nuestras voces resonantes, nuestras historias sin contar, y una representación tangible de la infinitud de lo desconocido. Quizás, al cerrar este capítulo, lo que realmente nos llevamos con nosotros es un sentido renovado de curiosidad y admiración por los misterios que aún no hemos resuelto. Después de todo, el océano, tanto en su vastedad como en sus profundidades, sigue siendo un espejo de nuestras propias inquietudes y una invitación a seguir explorando. Mientras las olas sigan surcando las aguas, las historias de los barcos fantasmas seguirán navegando junto con nosotros, esperando ser descubiertas nuevamente. ¿Te atreves a seguir la búsqueda? Porque la odisea apenas comienza.